Dragonlance, Preludios de la Dragonlance 2. El país de los Kenders. Por Mary Kirchhoff. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaña. Para El Amo del Calabozo 2024. Segunda parte. Dos. Y, recuerda, déjate estos tapones de cera en los oídos durante 2 semanas. Cuando te los quites, tu audición habrá mejorado de forma considerable. El Kender, un aserrador llamado Seamus, inclinó la cabeza hacia un lado y contempló con aire perplejo a Phineas Currek. Acto seguido se golpeó con suavidad el oído con su jupak. Phineas se aproximó al Kender. «Consérvalos durante 2 semanas», gritó. «Gracias, doctor Oídos». «¿Me escucha usted bien?», chilló a su vez Seamus, al tiempo que esbozaba una sonrisa de satisfacción. Phineas asintió y ayudó al radiante Kender a bajar de la silla, luego lo encaminó hacia la sala de espera. «Son 10 monedas de cobre», pidió, mientras extendía la mano. El Kender rebuscó en sus bolsillos y un momento después sacaba un puñado de caramelos pegajosos. «Me temo que hoy ando algo corto de dinero. Quizá le vendrían bien unos cuantos tablones para arreglar un poco este cuchitril. Añadir unas cuantas estanterías y cosas por el estilo». «No, muchas gracias». Sin más, Phineas le arrancó los tapones de los oídos al sobresaltado Kender y lo puso de patitas en la calle. El humano, un hombre calvo de mediana edad, se sacudió las manos en un gesto concluyente y regresó a la consulta. En la sala de espera se encontraban 10 Kenders, sentados en un largo banco adosado a la pared norte del cuarto. Hacía año y medio que Phineas Currek practicaba una peculiar especialidad médica en Kendermore. Aunque viviera 100 años, pensaba para sí, jamás comprendería a esta raza. Día tras día, acudían a montones a su consulta con sus dolores y molestias y enfermedades imaginarias, y, día tras día, les recetaba píldoras de azúcar, tapones de cera, leche cuajada o mostaza, a sus fieles pacientes. En realidad, la única práctica médica que conocía era la extracción de dientes. Aunque también requerían sus servicios para tal efecto. Cosa curiosa, para los Kenders con dolor de muelas, era el doctor Dientes, para los que sufrían de los oídos, doctor Oídos, para aquellos con problemas en las articulaciones, doctor Huesos. Ningún achaque revestía excesiva gravedad, pero tampoco carecía de importancia. «¿Quién es el siguiente?», inquirió. Los 10 Kenders sentados se levantaron de un brinco, o al menos lo intentaron. Solo uno de ellos quedó de pie y se encaminó con tranquila seguridad a la sala de consulta. Los otros 9 se cayeron al suelo, con las piernas y los brazos enredados en un confuso revoltijo, los cordones de los zapatos anudados por una causa misteriosa a las patas del banco. Phineas no se sorprendió. Había presenciado muchos acontecimientos en la abarrotada sala de espera, la mayor parte de las dolencias reales que atendía se las causaban allí mismo sus pacientes. Los altercados se producían de forma regular y de estas situaciones sacaba provecho ya que, una vez concluida la contienda, siempre había dientes rotos que extraer, narices sangrantes que taponar, etcétera, etcétera. Con todo, admiraba el peculiar ingenio de los Kenders. Phineas hizo caso omiso de los característicos improperios mordaces, cruzó con cuidado sobre los cuerpos revueltos y siguió a su nuevo cliente a la sala de consulta. Se lavó las manos en el agua fría y turbia contenida en una jofaina de barro, al tiempo que dedicaba una sonrisa a su paciente. «Acomódate en esa silla», invitó. «¿Qué te ocurre? ¿Algún diente, un oído, o quizá necesitas un corte de pelo?» «Sí, todo.
También el corte de pelo, respondió el kender, un individuo joven a juzgar por el oscuro cabello castaño y el rostro exento de arrugas. Pero, lo principal, son mis ojos. Cuando salgo a la calle, a plena luz del día, no veo nada durante un rato y luego, cuando regreso de la deslumbrante claridad del exterior a las sombras de adentro, tampoco veo nada. ¿Ese es el problema?, preguntó el doctor, en tanto preparaba un enorme compás de calibre, pinzas y tenazas de hielo, en una bandeja de madera situada junto a la silla. El kender dirigió una inquieta mirada a las herramientas dispuestas en orden sobre la batea. Un pequeño problema, sí, ya que soy el portero de la posada de Kendermore. ¿Para qué utilizará esas cosas?, inquirió, mientras se acurrucaba en el rincón más alejado de la silla. No te preocupes. Solo tomaré unas medidas. Phineas abrió las tenazas de hielo y colocó las puntas en las sienes del kender. A continuación las cerró con lentitud y estudió con atención el resultado, al tiempo que exclamaba repetidos, y, ajá. Correcto. Declaró por último. Con cuidado para no alterar la abertura de las tenazas, Phineas se acercó a una hilera de monturas de gafas de alambre colocadas en la pared que tenía a la espalda. Un momento después encontró las que encajaban con la medida y las colocó sobre la bandeja. Nuevamente se dio media vuelta y rebuscó en uno de los numerosos cajones del escritorio, del que sacó 2 rectángulos de pergamino oscuro encerado y los introdujo en las ranuras que normalmente deberían ocupar los cristales de las gafas. Por último, colocó un artilugio sobre la nariz del kender y cerró las patillas en torno a las orejas. Llevarás estas gafas durante 2 semanas. Cuando te las quites, tu visión habrá mejorado de forma considerable. Pero es que no veo absolutamente nada, doctor Ojos, protestó el kender, en tanto trataba con aire asustado de encontrar los brazos del sillón para bajarse del asiento. Si vieras, no habrías venido a mi consulta, puntualizó en tono paciente Phineas. El rostro del kender se iluminó bajo las oscuras gafas. Eso es cierto. Gracias, doctor Ojos. Solo cumplo con mi trabajo, contestó el hombre con modestia. Me debes 20 monedas de cobre. Era un precio elevado para unas gafas de papel, pero de algún modo compensaría la pérdida de ingresos del anterior paciente. Me temo que no veo bien, se disculpó el kender. Tome usted mismo el dinero. Abrió un saquillo atado a su cinturón con una cuerda. Phineas cogió 23 monedas, más otras 2 por este nuevo servicio. Gracias. Vuelve cuando quieras. El kender, con los brazos extendidos, echó a andar, chocó contra el marco de la puerta y rebotó en un esqueleto que colgaba en el camino a la sala de espera. Phineas lo guió hasta la puerta de la calle. De los 9 pacientes anteriores, solo quedaban 2. Al parecer, los restantes habían partido tras desanudar los cordones de sus zapatos. O, quizá, se habían marchado en tropel, amarrados todos en un gran nudo, especuló Phineas. Uno de los 2 pacientes era una joven cuyos índices habían quedado atrapados, vaya uno a saber cómo, en los extremos de un palo hueco. El otro era un obrero de la construcción que se había clavado la pernera del pantalón en una tabla. Al advertir Phineas el reflejo del sol poniente en los cristales de las ventanas, dio por finalizada la jornada de trabajo. Acompañó hasta la salida a los contrariados kenders y les aconsejó que regresaran al día siguiente. Cerró la puerta tras ellos y apagó la única fuente de luz del cuarto, un pequeño y mortecino candil de aceite. Phineas se felicitó por su buena suerte mientras limpiaba los instrumentos en la parte trasera de su consultorio. Los kenders eran unos pacientes maravillosos, incluso para alguien que no era médico. Si bien era cierto que rara vez curaba por completo a ninguno de sus clientes, el sentimiento de culpa se acallaba con la certeza de que les proporcionaba un gran alivio psicológico en momentos de ansiedad. Y tal circunstancia era valiosa de un modo u otro, ¿o no?, pensó. 10 piezas de cobre por consulta, se respondió a sí mismo, al tiempo que reía satisfecho. En aquel momento escuchó un ruido en la sala de espera, se secó las manos en el salpicado delantal y voceó irritado. Es cerrado. ¿No has visto el letrero? Vuelve mañana. Nunca se sabía lo que ocurriría, puesto que echar la llave a la puerta principal no era garantía de que los kenders no se colaran en cualquier momento en el consultorio. Pasaron unos segundos durante los que reinó un completo silencio. Desconcertado, Phineas se dirigió a la sala de espera, sumida en las sombras. Hola.
Saludó una voz grave desde la oscuridad. El hombre, sobresaltado, brincó y chocó contra una estantería abarrotada de recipientes de cristal que tintinearon al chocar entre sí. ¿Quién demonios eres y qué quieres? Me has dado un susto de muerte. Espetó indignado. Soy Saltatrampas Furfot. Encantado de conocerte. Una pequeña mano estrechó la suya. Mis amigos me llaman Saltatrampas. Lamento haberte asustado. La verdad es que los humanos sois un manojo de nervios, pero imagino que no lo podéis remediar. ¿Sabías que tu puerta estaba atascada? Phineas, recobrado del sobresalto, escudriñó las sombras en un esfuerzo por divisar a su interlocutor. No estaba atrancada, sino cerrada, replicó con sequedad. Y se supone que deberías encontrarte en el otro lado. Vuelve mañana. ¿Por qué no enciendes una vela o lo que sea? Está muy oscuro. ¿Es que no me has oído? He dicho que el consultorio está cerrado. Ya te oí, pero no creía que lo dijeras por mí, puesto que lo que me trae es cuestión de vida o muerte. Phineas suspiró resignado. Las emergencias eran el pan nuestro de cada día en Kendermore. ¿Qué te ocurre?, preguntó con voz cansada. Acabo de perder mi dedo y... Los ojos del hombre se desorbitaron alarmados. Dioses misericordiosos. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sus conocimientos de medicina eran muy limitados, pero sabía que si un Kender se desangraba hasta morir en su consultorio, repercutiría de modo negativo en el negocio. Alargó las manos en la oscuridad hasta topar con los hombros del herido y lo condujo hacia la sala contigua, iluminada por unas velas. Luego cogió del estante un largo rollo de tiras de tela blanca que utilizaba como vendaje. En su nerviosismo, ni siquiera miró al herido. Acomódate en el sillón y pon el brazo en alto, ordenó. Con el rollo de vendas bajo un brazo y en las manos una jofaina llena de agua limpia, Phineas se volvió hacia el Kender. Esperaba encontrarlo en un baño de sangre. Saltatrampas Furfot se hallaba, tal como le había indicado, sentado en el sillón y la mano, con todos y cada uno de sus 5 dedos, levantada sobre la cabeza. «Fuera de aquí», bramó Phineas furioso, al tiempo que agarraba al Kender por la nuca. «No estoy de humor para chanzas». Sorprendido de verdad, Saltatrampas se libró de su presa. «No bromeo», protestó. «He perdido mi dedo. Perteneció a un minotauro, o tal vez a un hombre lobo, no es nada fácil diferenciarlos. Colecciono huesos peculiares e interesantes, en particular, me traía buena suerte. Y era, por cierto, precioso, articulado, pulido, blanco. Parecía de alabastro. A decir verdad, no lo perdí. El consejo de Kendermore lo ha tomado prestado, pero esa es otra historia, aunque está relacionada con el motivo por el que no regresaré mañana. ¿Me ayudarás o no? En verdad, es importante, porque, de lo contrario, no hay duda de que mi vida corre peligro». Aturdido por completo, Phineas observó largo rato al Kender, en silencio. El tal Saltatrampas Furfot presentaba un aire demasiado cosmopolita para un Kender. El humano calculó que debía de haber rebasado ampliamente la madurez, a juzgar por la extensa red de diminutas arrugas marcadas en su rostro, los mechones grises esparcidos por el cabello cobrizo recogido en el habitual copete y el timbre profundo de su voz. Se cubría con una costosa capa de terciopelo de un tono púrpura tan oscuro que casi parecía negro y las calzas eran del mismo color inusual. La túnica, verde esmeralda, iba sujeta con un cinturón ancho de cuero negro que disimulaba una barriga incipiente. En torno a la garganta, colgaba un collar de huesos de un color blanco ceniciento sobre cuya procedencia Phineas prefirió no especular. Las cejas rojizas, en las que se entremezclaban algunas canas, se arquearon en un gesto interrogante sobre sus ojos verde oliva, algo almendrados. ¿Y bien?, inquirió el Kender impaciente. ¿Me ayudarás o no? ¿Quieres que pida al consejo que te devuelva el hueso?, preguntó atontado, todavía inmerso en la más absoluta confusión. «Oh, no. Sería imposible. Me hace falta otro hueso del dedo de un minotauro», explicó el Kender con tranquila seguridad. Phineas se frotó las sienes con aire fatigado y se dejó caer en el mullido asiento de un taburete. Vivía rodeado de Kenders el tiempo suficiente para saber con certeza que no habría modo de eludir aquella conversación. «O sea que esperas que te proporcione otro hueso de minotauro», repitió, arrastrando las palabras.
De un dedo. Te quedaría muy agradecido. Aquel era mi talismán de buena suerte, ¿sabes? Me temo que me ocurrirá algo espantoso si no lo reemplazo cuanto antes. ¿Crees que morirás? Tal vez, aunque no es eso lo que más me preocupa. A decir verdad, hasta podría resultar interesante, depende, claro está, del modo de morir. Perecer bajo las ruedas de la carreta de un campesino no sería ni la mitad de fascinante que, pongamos por caso, despeñarse por un acantilado y caer en las fauces de un león que arde por los cuatro costados. Esa sí que sería una experiencia colosal. Los ojos del Kender brillaron entusiasmados ante tal perspectiva. Aún así, no correré el riesgo. Phineas dirigió una peculiar ojeada al excéntrico personaje antes de responder. Pero no soy médico de animales. Ni siquiera boticario. ¿Por qué suponías que encontrarías en mi consulta lo que buscabas? Para serte sincero, he de admitir que no has sido a ti el primero que he recurrido. Sin embargo, en los sitios que he visitado antes de venir aquí no he encontrado nada que se pareciera a mi hueso. Claro que tampoco había nadie a quien preguntar si tenía dedos de minotauro. No obstante, he dado con algunas otras cosas que asimismo necesitaba. Al decir esto, extrajo de entre los pliegues de su capa un ovillo de cuerda, 4 colmillos y una redoma que contenía un líquido azul. Phineas miró de reojo el collarín del Kender y reprimió un escalofrío. ¿No te haría el mismo servicio alguno de esos huesos?, sugirió. Si fueran de dedos, claro que sí, replicó irritado Saltatrampas. Pero es evidente que no lo son. Ahora que ya sabía lo que el Kender esperaba de él, Phineas recobró la presencia de ánimo. Abrió uno de los cajones del escritorio, de donde sacó una bandeja de madera, con cuidado de no dejar caer los numerosos huesecillos que contenía. Escogió el de mayor tamaño y lo posó con esmero sobre la palma de su mano. Es tu día de suerte, Saltatrampas. Uno de los componentes del elixir curativo más potente y caro de cuantos preparo es, ni más ni menos, que los huesos de dedos de minotauro. De hecho, el que aquí ves perteneció a una de esas bestias que era, al mismo tiempo, un licántropo, es decir, una de las criaturas más portentosas que hayan existido. Un tema fascinante, el de la licantropía. Hay quienes opinan que dicha enfermedad no afecta a los minotauros, pero aquí mismo tenemos la prueba de lo contrario. Es un objeto en verdad extraordinario e indispensable. Dado que tú mismo eres coleccionista, comprenderás muy bien el gran valor de esta pieza única. No obstante, puesto que significa tanto para ti, a fin de preservar tu vida y todo lo demás, renunciaré a él. Siempre y cuando, claro, recupere lo que me costó. Es todo cuanto pido. Finalizada su elaborada fábula, Phineas alargó la mano a fin de que el Kender examinara el hueso y contuvo el aliento a la espera del resultado. «Es magnífico», exclamó con entusiasmo Saltatrampas. Luego, con un ágil movimiento, tomó el hueso y lo colocó sobre su palma. «Jamás te pagaré su verdadero precio», se lamentó. «Sin embargo, te daré a cambio mi posesión más valiosa». El Kender rebuscó entre los pliegues de su capa de terciopelo. La codicia centelleó en los ojos de Phineas. Cuando Saltatrampas sacó la mano, empuñaba un pliego doblado de pergamino viejo que dejó en la palma extendida del doctor. Un billete de banco, pensó Phineas. ¿Qué otra cosa si no? El humano no cabía en sí de gozo. Por fin se había cruzado en su camino un Kender acaudalado. Dominó la excitación y no se mostró demasiado ansioso. «Gracias. Eres muy amable», dijo, mientras se guardaba en un bolsillo el billete. «Si necesitas de mis servicios en alguna otra ocasión». «Lo recordaré», aseguró el Kender. Entonces, el radiante Saltatrampas se dirigió a la oscura sala de espera y habló, al tiempo que guardaba su hueso de minotauro. «Siento marcharme, pero he de regresar a la cárcel. Aunque, en realidad, no es una cárcel. De hecho, es un lugar bonito, siempre y cuando te gusten los sillones tapizados y los estampados de flores. Pero no quiero estar fuera mucho tiempo o empezarían a preocuparse. Si precisas mi ayuda para cualquier cosa, solo lo pides. Soy amigo íntimo del alcalde, ¿sabes? Mi sobrino se casará con su hija. Hasta la vista». Y sin más, el Kender cruzó el cuarto en penumbra y salió por la puerta. Phineas, boquiabierto, inmóvil, miraba perplejo el lugar que un momento antes ocupara Saltatrampas Furfot.
buena se la había jugado. Para cuando reaccionó, era demasiado tarde para alcanzar al Kender. Sin duda, Furfot era un viejo chiflado que había escapado de la cárcel de la ciudad. Un billete de banco. Ja. Emparentado con el alcalde. Ja, ja. Cosa curiosa, el humano no se enfadó demasiado por el engaño de Saltatrampas. En cierto modo, admiraba su habilidad para lograr lo que quería, del mismo modo que había admirado al Kender que ató al banco los cordones de los zapatos de todos los demás pacientes. Phineas se encogió de hombros, apagó las velas y se encaminó a la escalera que subía a sus aposentos privados en el piso superior. En el camino, sacó del bolsillo el billete de banco y lo arrojó en la bandeja de instrumental sin dirigirle siquiera una mirada. Lo tiraría a la basura al día siguiente, junto con los restos del esqueleto de rata que había vendido al Kender como huesos de minotauro. Hacía una semana que Phineas había encontrado la reseca carcasa del roedor, muerto mucho tiempo atrás, en el armario de los medicamentos. Lo había barrido y dejado en el cogedor de madera, con la intención de echarlo a la basura más tarde, pero después lo olvidó por completo. Así pues, cuando Saltatrampas le pidió un hueso de minotauro, Phineas, un estafador nato, recordó el esqueleto de la rata y creyó que merecía la pena el intento. Había dado resultado. Saltatrampas se había tragado el anzuelo. Phineas esbozó una mueca burlona. El tal Furfot era un bribón redomado, pero no sería el único que reiría aquella noche. 3. Al anochecer, después de que Tasleov, Gisela y Woodrow dejaran atrás Solace y se encaminaran en dirección este, cayó una suave llovizna. Las estribaciones de los picos del centinela reemplazaron poco después los bosques que rodeaban la población. El carromato avanzaba pendiente arriba a un ritmo constante y seguro, mientras pasaba frente a pinos achaparrados y álamos. El aire estaba impregnado con el olor húmedo de la artemisa y el agridulce de los crisantemos silvestres. El camino se internaba por un estrecho valle entre dos riscos de las montañas, pero era un paso desbrozado y casi limpio de raíces. Los caballos prosiguieron su trote agradable bajo el sol poniente. Sentada entre Tasleov y Woodrow en el pescante, sujetas las riendas con una mano, Gisela se enjugó la frente húmeda con un pañuelo de color naranja brillante. «Dioses, qué calor», se lamentó. «Menos mal que la lluvia lo hace más soportable. Es una temperatura excesiva para esta época del año». Las gotas de lluvia empapaban su llamativo cabello pelirrojo y se deslizaban en sinuosos hilillos brillantes entre los rizos. «Creo que es un mal presagio», intervino Woodrow. Era la primera opinión que, tanto Tas como Gisela, lo habían oído expresar en voz alta. También el pelo del joven chorreaba y le colgaba en mechones, tiesos como flechas. Al apartarse el flequillo de los ojos, saltó por el aire un chorro de gotas. ¿Un mal presagio?, inquirió el Kender, cuyo copete tenía el mismo aspecto mojado o seco. Tas levantó el rostro al cielo y guardó bajo el chaleco el pergamino del mapa a fin de preservarlo de la lluvia. ¿A qué te refieres con exactitud?, inquirió después. Cuando a finales del otoño hace calor, es que se avecina un crudo invierno, respondió Woodrow. Eso es una pauta o comportamiento cíclico del tiempo, no un augurio, comentó Gisela. No creo en vaticinios ni soy supersticiosa. El joven contempló a la enana con una expresión mezcla de lástima e incredulidad. ¿De verdad? ¿No le importaría pasar junto a un nido de pájaros en una noche de luna llena? ¿O beber cerveza en una jarra desportillada? ¿O utilizar una vela que se encendió ante un cadáver? Nada de eso me quita el sueño. ¿Qué ocurriría si lo hiciera? «Oh, cosas horribles», exclamó Woodrow con voz estrangulada. «Si se pasa junto a un pájaro que está incubando en una noche de luna llena, todos los hijos nacerán de un huevo. Beber cerveza en recipientes astillados significa que te robarán antes de finalizar el día». El joven se mordisqueó nervioso las uñas antes de proseguir. «Pero, lo peor de todo, es que quien encienda una vela utilizada en presencia de un cadáver después de que éste haya sido enterrado o quemado, recibirá la visita del espíritu del muerto. A veces, si esa alma ha abandonado hace poco el cuerpo, ocupará el de la persona viva a la que se presenta». Al finalizar su alocución, el natural semblante pálido de Woodrow se había tornado lívido. «Eso es ridículo», se mofó Gisela, sin el menor tacto.
La oscuridad creciente hacía cada vez más dificultosa la marcha de los caballos, que tropezaban con las raíces que asomaban en el camino. La enana tiró impaciente de las riendas. «Lo que he dicho es tan cierto como que existen los dioses, señora», afirmó el joven con solemnidad. «No creo en tales cosas, incluidos los dioses», masculló Gisela. Luego, añadió en voz alta: «¿Has sido testigo de alguna de esas maldiciones?». «Por supuesto que no, señora», contestó él, y reprimió un escalofrío. «Me he cuidado bien de soslayar semejantes hechos». «Sería interesante nacer de un huevo, si lo recordaras», claro, señaló Taz, aunque, acto seguido, frunció el entrecejo con gesto preocupado. «Sin embargo, no me gustaría nada que me robaran. Por otro lado, no me importaría mantener una charla con un espíritu. Tal vez me revelara el escondrijo de sus joyas y demás posesiones, puesto que no las necesitaría. Al menos, me diría qué se siente al estar muerto, si se está siempre triste, alegre o lo que sea». Gisela se echó a reír. «Ningún espíritu hablará contigo, Burrfot», dijo regocijada. «Al menos, no mientras tengan la posibilidad de elegir entre tú y yo». «No bromee con estas cosas, señora», advirtió Gudrun en voz baja. «A los espectros no les gusta». «Y a mí no me gusta esta tonta conversación», replicó ella con desasosiego. Después extendió una mano con la palma hacia arriba. La lluvia amaina. No obstante, ha oscurecido demasiado para proseguir el viaje. Gisela tiró de las riendas y condujo a los caballos fuera del camino. Luego saltó del pescante, tomó a los animales por las bridas y los llevó hasta un claro que se abría a la derecha de la calzada, protegido por un alto seto de arbustos que exhibían los tonos rojos y ocres del otoño. Tras detener el carromato, se dirigió a la parte posterior. «Gudrun, ocúpate de los animales, por favor. Y no pierdas de vista a Burrfot». «Buscaré un sitio donde tomar un baño», dijo la enana, al tiempo que subía a la galera. Obediente, el joven bajó del pescante y desenganchó a los caballos. Después sacó de debajo del asiento un saco de arpillera con grano seco y se dirigió, canturreando en voz baja, hacia los animales. Al llegar a su lado, les acarició los sedosos belfos y ellos respondieron con suaves y afectuosos empujones. Gudrun dejó el saco en el suelo y tomó 2 puñados de grano que los caballos mordisquearon con avidez de sus palmas abiertas. Cuando se lo comieron, el joven les preparó una cantidad suficiente para cenar. «He de ocuparme de otros quehaceres, amigos míos. Disfrutad de vuestra comida. Más tarde, os traeré agua». Los caballos relincharon satisfechos. «En verdad te aprecian», dijo admirado Taz, que presenciaba la escena sin molestarse en disimular su curiosidad. El joven se encogió de hombros con aparente indiferencia, pero sonrió orgulloso. «También les he tomado afecto en las pocas semanas que llevo de ayudante de la señorita Onslager». Luego, oteó en derredor y sugirió: «Busquemos unas piedras grandes con las que asegurar las ruedas del carromato, ¿quieres?». Gudrun regresó al camino, con los ojos fijos en el suelo, y Taz corrió tras él para ayudarlo. «¿Hablas con los animales?», preguntó interesado el kender, en tanto procuraba levantar una roca casi tan grande como su torso. «Raistlin, un amigo mío, es capaz de ello a veces, cuando hace un hechizo. Pero los animales, sin embargo, no se muestran muy amistosos con él». «No hablo con ellos, no con palabras», explicó el joven. «Más bien parece que los comprendo, capto sus sentimientos, su estado de ánimo. Tan solo tengo problemas con las lagartijas y alguna clase de pájaros». Gudrun tomó el enorme pedrusco de los brazos del tambaleante kender. «No es preciso que las piedras sean tan grandes. ¿Por qué no recoges un poco de leña?». Mientras Taz se dedicaba a la nueva tarea, él regresó al carro y dejó caer la roca tras una de las ruedas delanteras. Acto seguido la aseguró con unos cuantos puntapiés. «Con esto será suficiente», dijo. «El terreno es casi llano». Con varias piedras más pequeñas, Gudrun formó un círculo para la fogata a unos 2 metros del carretón. Cuando terminó, el kender apareció en el claro con una brazada de pinas secas y encendaja apropiadas para la hoguera. Gudrun, entre tanto, reunió unas de leña seca y palos delgados. «¿Cómo aprendiste?», inquirió Taz. «Me refiero a comprender a los animales». «No lo sé. Observo y escucho. Siempre me he comunicado con ellos».
Es algo que todos podrían hacer si tan solo prestaran un poco más de atención. Sí, te entiendo. Flint afirma que hablo demasiado, reflexionó pensativo el Kender. Tal vez esa es la razón por la que jamás he oído hablar a ninguno. Sí, tal vez. En fin, cambiemos de tema, ¿sabes cocinar? La señorita Onslager es incapaz de hervir agua y yo lo he intentado, pero... Oh, soy un cocinero estupendo, proclamó Taz sin falsa modestia. Preparo guisado de conejo y nabos aderezados y empanada de bellotas. No disponemos de ninguno de esos ingredientes. La señorita Onslager vive todo el año en la carreta, por lo que tiene que viajar con poco peso. Tan solo transporta sus cosas personales y lo que tenga para efectuar los trueques o pagos. A decir verdad, no la he visto cerrar muchos tratos en las semanas que estoy con ella. Al menos, en lo que se refiere a negocios. Woodrow enlojeció al recordar las descocadas transacciones de la enana, pero Taz no lo advirtió. Entonces, ¿con qué provisiones contamos?, preguntó. Por el momento, solo nos queda un pollo famélico, un paquete de judías secas, 3 rollos de telas con hilos de oro, 2 cajones de melones que más nos vale no tocar siquiera, 2 hurones vivos, que deben seguir vivos, advirtió mientras estrechaba los ojos, y unas especias raras. La mayor parte de las cuales están esparcidas por el suelo del carro, aunque también hay otras guardadas en frascos. No es mucho que digamos, pero creo que podré sacar algún partido del pollo y las judías. La expresión de Woodrow era de total escepticismo. Lo encontrarás todo dentro del carro, en una alacena adosada a la parte delantera. Utiliza cuanto sea comestible, excepto los hurones y los melones. Dicho esto, se puso en cuclillas y preparó la leña para la hoguera. Taz subió a la parte trasera del carro, suponía que encontraría a Gisela, pero la enana no se hallaba allí. Por fortuna, el interior estaba iluminado por un fanal que colgaba de un gancho junto a la puerta. El Kender miró boquiabierto a su alrededor. Por dentro, el carromato era mucho más amplio de lo que parecía visto desde el exterior. Al costado derecho, desde el suelo hasta el techo, había adosadas unas estanterías estrechas sobre las que aparecían, apilados en orden, unos frascos de botica de cristal verde, cerrados con corchos. Algunos estaban vacíos, pero la mayoría contenía hierbas secas. Las estanterías estaban también ocupadas con una variada gama de artículos diversos, desde velas fabricadas con la cera amarilla de abejas hasta una bandeja cubierta con un paño de terciopelo negro, en la que se amontonaban sortijas tachonadas de gemas centelleantes y polícromas. La mano de Taz se acercó anhelante a los anillos. «No se te ocurra tocar las sortijas», advirtió desde el exterior la voz de Woodrow. «Las gemas son falsas, pero la señorita Onslager las vende como verdaderas. Además, no solo sabe el número exacto de piezas, sino también el lugar que ocupa cada una en el tablero expositor». La mano de Taz retrocedió presta. «No las tocaré», respondió desasosegado mientras se preguntaba si el joven humano leería la mente con la misma facilidad que comprendía a los animales. «Hace mal en dejarlas a la vista, donde cualquier desaprensivo las robaría», añadió con un hilo de voz. Taz se esforzó por apartar los ojos de las relucientes sortijas y examinó el resto del carromato. Toda la parte izquierda se veía abarrotada de mullidos cojines forrados con telas de abigarrados colores y apilados sobre una manta de pieles, negra azabache. El Kender supuso que se trataba del lecho de Gisela. En el rincón, se encontraba un recargado biombo, lacado en negro. En la parte delantera del carro, Taz divisó las ropas de la enana, dobladas y apiladas con esmero sobre un montón de almohadones. Su estómago lanzó un sonoro gruñido que recordó al Kender el objeto que lo había llevado allí. Tal como Woodrow le había dicho, encontró un armario ancho y poco profundo y, en el interior, un pollo descabezado pero sin desplumar, colgado de una pata. Debajo se había colocado un pequeño cubo a fin de recoger la sangre que goteaba. El pollo estaba desangrado por completo, y Taz lo descolgó. También encontró el saquillo de judías secas. Asimismo, localizó unas hierbas que olían a salvia e hinojo en 2 de los tarros verdes, pero solo después de haberlas probado todas, para asegurarse, claro. También cogió un limón casi seco, una exquisitez a pesar del moho, así como unas cacerolas y escudillas. Después salió del carro y se unió a Woodrow junto al fuego.
La señorita Onslager está tomando un baño en el arroyo que corre al final de esa arboleda, le informó el joven, al tiempo que le entregaba un cubo medio lleno con agua. Toma, utilízala para preparar la cena, los caballos no querían más. Taz encogió la nariz con desagrado y cogió el balde de madera que le alargaba Gudrun. Se tranquilizó al descubrir que no había espuma en la superficie del líquido y, más aún, al ver que las bestias disponían de su propio cubo para abrevar. Echó la mitad de las judías en una escudilla y las cubrió con el agua fresca y clara del arroyo, luego acercó el recipiente al fuego a fin de que las alubias se reblandecieran al caldearse el líquido. Por último, emplazó sobre su regazo el pollo y lo desplumó. ¿Dónde aprendiste a cocinar?, inquirió Gudrun, en tanto añadía unos palos para avivar el fuego. Observaba cómo lo hacía mi madre, respondió con acento cariñoso. Era capaz de convertir en un festín un trozo de pan cocido una semana atrás. El aroma de su guiso de mangosta provocaba que nuestros vecinos de Kendermore acudieran en tropel. Se organizaban tales alborotos, que el consejo le prohibió que lo hiciera. Era una cocinera fantástica. ¿Era? ¿Acaso ha muerto? No creo. Taz frunció el ceño. Pero hace mucho tiempo que no la veo. Si mi madre viviera, la visitaría tan a menudo como me fuera posible, susurró Gudrun, al tiempo que removía las brasas con exagerada brusquedad. También mi padre murió. ¿Entonces eres huérfano? Oh, lo siento, dijo afectuoso Taz, sin dejar de arrancar plumas al pollo. ¿Cómo murieron? El joven parpadeó varias veces antes de responder. Mi padre pertenecía a una familia de caballeros de Solamnia. Y como tal lo educaron. No obstante, no le importaba demasiado el cometido de la caballería sino prestar su ayuda a la gente. Esa fue su perdición. Taz adivinó lo que seguiría. Sabía por su amigo Stone Bradley que los caballeros de Solamnia, en su día guardianes de la paz del reino, habían vivido perseguidos y amenazados por los habitantes de la región de Solamnia. La mayoría de la gente culpaba a los caballeros, por error, de los desastres del cataclismo. El Kender no lo comprendía a pesar de que Sturm se lo había explicado muchas veces. El padre de su amigo era un caballero que envió al sur a su esposa y a su, por entonces, joven hijo, hasta que las cosas se restablecieran. No obstante, Sturm no había tenido noticias de su padre desde entonces. Hace unos 10 años, prosiguió Gudrun, mi padre acudió en auxilio de un granjero vecino. El hombre estaba herido y aseguraba que varios hombres, en apariencia caballeros, habían saqueado su casa y lo habían abandonado, dándolo por muerto. Mi padre ayudaba al granjero a ponerse de pie, cuando otros vecinos, alertados al igual que mi padre por los gritos en demanda de auxilio, llegaron en tromba a la granja, con horcas y hachas. Divisaron a un caballero de Solamnia inclinado junto al hombre herido y, sin pronunciar una palabra, sin hacer una sola pregunta, se abalanzaron sobre él y lo asesinaron. Gudrun hizo una breve pausa. Su voz era firme y clara, pero sus ojos estaban humedecidos. El granjero trató de detenerlos, pero era demasiado tarde. Horas después, nos relató entre sollozos la muerte sin sentido de mi padre. El tierno corazón de Taz parecía a punto de estallar. ¿Y tu madre?, susurró, en tanto se limpiaba la nariz con la manga de la camisa. Murió poco después, en un parto prematuro. Era un niño, que tampoco sobrevivió. Los enrojecidos ojos del joven miraron sin ver las llamas de la hoguera. Por una vez, Taz se encontró sin saber qué decir. Entonces se le ocurrió una idea. Ven a visitar a mis padres cuando lleguemos a Kendermore. Es decir, si viven. Eres muy amable, pero no sería lo mismo. Supongo que no. El Kender frunció el entrecejo. ¿Por eso estás con Gisela? Más o menos. Cuando mis padres murieron, mi tío, un hermano de mi padre, me acogió en su casa. Fue un buen detalle, lo interrumpió Taz, con tono animoso. Padre y tío Gordon estaban muy unidos, prosiguió Gudrun, al tiempo que añadía otro tronco al fuego. He reflexionado mucho sobre ello y he llegado a la conclusión de que intentaba recuperar a su hermano, para decirlo de algún modo, a través de mí. Repetía una y otra vez lo mucho que me parecía a él. Si como fuere, el caso es que deseaba que fuera su escudero, y para ello me entrenó día tras día. Gudrun negó tristemente con la cabeza. Pero yo sabía cómo y por qué había muerto mi padre y no quería integrar la orden de caballería.
Se lo dije a tío Gordon, con la menor brusquedad posible. Sin embargo, hizo como que no me oía, continuó recitando incansable el código y la medida. No tuve más remedio que marcharme, escapar. Sí, no tenías otra opción, respondió turbado el Kender. El relato había agotado al joven, que exhaló un tembloroso suspiro. Me olvidaba de tu primera pregunta. Conocí a la señorita Onslager en la feria de Sanction. Necesitaba un trabajo, y ella un asistente. En consecuencia, aquí me tienes. Durante un rato los dos guardaron silencio, los pensamientos de Taz retornaron a su propia familia. Tengo un tío, hermano de mi madre, que se llama Saltatrampas. Ya sabes, al que el consejo de Kendermore tiene preso y le han quitado su hueso de la suerte por culpa mía. Taz levantó la mirada del pollo y contempló anhelante a Gudrun. ¿Será un mal presagio el que le hayan arrebatado su amuleto? El joven sonrió por primera vez desde que se iniciara la conversación. Desde luego, no diremos que es un buen augurio. El Kender negó con tristeza con la cabeza en tanto arrancaba las últimas plumas al pollo. «Pobre tío Saltatrampas», exclamó apesadumbrado. Gudrun alargó la mano hacia el ave. «Lo destriparé», ofreció. Si hay algo que aprendí a hacer bien como escudero, fue a limpiar las piezas de caza. «Me hará falta un palo para atravesarlo y asarlo», dijo el Kender, mientras le entregaba el pollo a Gudrun. En tanto el joven se alejaba en dirección al arroyo, Taz se restregó las manos en la hierba a fin de desprenderse de las plumas pegadas a los dedos y se las aclaró en el agua que a tal propósito apartara con anterioridad. Acto seguido escurrió las judías, añadió un puñadito de salvia y otro de hinojo y removió la mezcla. Para entonces, Gudrun regresó con el pollo asido por el cuello. «Aquí tienes». Limpio, reluciente y sonrosado. Taz cortó el limón y restregó el ave por dentro y por fuera con el escaso jugo que logró exprimir. El siguiente paso consistió en rellenar el pollo con la mezcla de judías y especias. Entretanto, Gudrun clavó en el suelo 2 grandes palos, con los extremos en forma de horquilla, a ambos lados de la hoguera. Después, mientras Taz sujetaba con firmeza el ave, el joven lo atravesó con un palo delgado y recto de forma que sobresaliese por los extremos. En silencio, colocó las puntas sobre las horquillas de tal modo que el animal quedó centrado sobre las ardientes ascuas. «Perfecto», suspiró satisfecho Taz. El Kender se recostó contra una de las sólidas ruedas del carromato y cerró los ojos. «Vigilaré la cena», se ofreció el joven, aunque sabía que el hombrecillo se había quedado profundamente dormido. Gudrun tomó asiento frente al fuego, con las piernas cruzadas y la mirada, fija y ausente, en las candentes brasas. Mientras tanto, Gisela subía deprisa el suave declive que llevaba hasta el campamento iluminado por la hoguera y se detenía de tanto en tanto para quitarse las punzantes pinochas que se clavaban en las delicadas plantas de sus pies descalzos. La enana sabía que sus correrías nocturnas hasta el más cercano arroyo, y en ocasiones, hasta quien la aguardaba junto a él, escandalizaban a Gudrun. Gisela sonrió burlona. El joven había comentado que era muy atrevida al arriesgarse a correr por el bosque cubierta solo con una toalla. Pero la enana sabía cuidar de sí misma. Además, encontraba mucho más molesto el deterioro que el polvo y sudor de un día de viaje ocasionaban en su piel que el posible encuentro con una bestia salvaje. El baño a la luz de la luna en las heladas aguas del riachuelo había resultado fabuloso, aunque ahora la piel húmeda se estremeciera al recibir el beso del aire nocturno. La enana se arrebujó en la delgada toalla y se apresuró anhelante al invitador calor del fuego. Al llegar al borde del claro se detuvo de golpe, un delicioso aroma impregnaba el aire y le daba la bienvenida. «Receta de Tasleov», aclaró Gudrun al advertir la complacida expresión de su rostro. El joven había apartado el pollo del fuego y lo desprendía del palo que lo atravesaba. Gisela se acercó con premura y tomó asiento junto a la hoguera sobre un cubo boca abajo. Rozó con los dedos del pie las piedras que rodeaban la fogata. Cuando halló un lugar en el que la temperatura era agradable, posó los pies, al tiempo que daba un suspiro de satisfacción. Contempló al Kender, que se había despertado, y acomodaba la cena en un gran plato de estaño. Quizá tu amigo, ese guapo semielfo, tuviera razón al asegurar que valías más que unas monedas de acero. Estoy hambrienta. La enana alargó una escudilla para que Taz le sirviera su ración. Muchas gracias, dijo el Kender, aunque no estaba seguro de considerar como un cumplido las palabras de Gisela.
Taz inclinó el plato de modo que unos tiernos pedacitos de pollo cayeran en la escudilla que le tendía la enana, a lo que añadió una porción del relleno de judías. Tras servir a Gudrun y a sí mismo, Tazleof tomó asiento, dispuesto a cenar. Gudrun comió su porción en silencio, mientras observaba a su patrona. Las manos de Gisela eran un remolino de actividad y la boca masticaba incansable. Antes de que el joven hubiera terminado un par de bocados, la enana había dejado el plato limpio. La mujer se arrellanó, con los brazos en torno a la cintura, y se arrebujó en el fino lienzo con el que se cubría. Sus ojos medio entornados semejaban las pupilas de un felino adormecido. Gudrun no había conocido a muchas mujeres y había tenido trato aún con menos, pero sospechaba que Gisela Hornswogger no era un ejemplo típico ni representativo del sexo débil. Eran sus propias leyes las que regían su vida en todos los terrenos, ya fuera en lo comercial o en lo privado, y no le importaba un ápice lo que la gente pensara. Su apetito era voraz, y no solo por la comida. El joven se sonrojó al rememorar su proceder al negociar con los hombres durante las últimas semanas. Había procurado no prestar atención a los gemidos y jadeos que salían por las ventanas del carromato, algo imposible de lograr ya que, en tales ocasiones, le ordenaba apostarse justo frente a la puerta como un centinela. Después, concluida la aventura, no se mostraba en absoluto avergonzada cuando se reunía con él, más aún, encontraba una gran satisfacción en proferir groseros coméntanos hasta lograr que la sangre se agolpara en sus mejillas. La mujer no temía a nada, salvo la posibilidad de no comprar algo que ansiaba. Gudrun había llegado a la conclusión de que, aunque discrepaba con su estilo de vida desenfrenado, la enana era respetable por su coraje y la firmeza de sus convicciones. ¿Qué miras tan fijo?, preguntó ella de forma inesperada, los ojos abiertos de par en par. La mujer recorrió con la mirada el cuerpo magro y musculoso del joven y esbozó una insinuante sonrisa. ¿Acaso has cambiado de idea acerca de mi oferta inicial sobre la forma de pago a tus servicios? Gudrun clavó los ojos en su plato y se concentró en la comida. No, tartamudeó, y enrojeció de nuevo. Necesito esas monedas de acero, señora. Ella se encogió de hombros, sin mostrarse ofendida. Como gustes. Aunque sabes que prefiero los trueques para liquidar pagos, siempre que sea posible. Gisela tomó un palo y removió las ascuas. Déjame el mapa, Burford, pidió. Taz se chupó la grasa de los dedos con mucho ruido y rebuscó bajo su chaleco, del que extrajo un rollo de pergamino que entregó a la enana. Hemos viajado poco más de mediodía. Calculo que llegaremos a Saktzarot mañana a última hora, explicó Taz. Gisela hizo caso omiso de su comentario, acercó el mapa a la luz de la fogata y lo examinó con interés. El kender, con intención de ayudarla, señaló con el dedo por detrás del pergamino, en el punto próximo a donde aparecía Saktzarot. Nos encontramos aquí, anunció. Gisela percibía la sombra del dedo del kender reflejada en el pergamino. Sí, admitió. Parece que es un cómodo recorrido en línea recta desde aquí hasta, acercó la cara al extremo derecho del mapa y concluyó. Bueno, todo el camino hasta el mismo Valifor. Tazleof se levantó de un brinco. Le dije que la llevaría hasta allí antes de que los melones se echaran a perder. Si hay algo que un Burford conoce bien, es un mapa. No obstante, Gisela contempló pensativa los trazos del pergamino, sin dejar de mover la cabeza, dubitativa. Bien, así lo espero, musitó. Con todo, no apartó los ojos del pedazo de papel, en tanto se preguntaba qué era lo que echaba en falta. Algo no encajaba. Continuó con la misma idea mucho después de que Tazleof y Gudrun se quedaran dormidos.